abrir nuestra escritura, la lectura divina, en el Romanos capítulo 1, de los versículos del 18 al 32, y lo vamos a leer alternadamente, y al final nos unimos. Romanos 1, del 18 al 32. Nos ponemos de pie, hermanos. La escritura dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es el manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron nada como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Respondamos con el himno número 38, o cantádmelas otra vez. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Philip Bliss. Himno 38, o cantádmelas otra vez. Sí, de luz y
Hoy el título del mensaje es El hombre sin Dios. Dejo lugar a nuestro amado pastor. Estemos prontos para ir y recibamos con mansedumbre la palabra de nuestro Señor. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el Salmo número 1. Lo vamos a leer en sus 6 versículos. Es un salmo pequeño, sin embargo, como toda la palabra del Señor, muy importante. Vamos a leer versículos 1 al 6. Alternadamente leemos la palabra del Señor, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el campo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por la palabra que nos das. Señor, agradecemos que provees, Señor, para tu pueblo la revelación de tu voluntad. Ahora que la hemos leído, Señor, también rogamos, Señor, tu Espíritu obra en nosotros, en nuestros corazones, de manera que la palabra, Señor, sea de provecho para todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Tenemos ya algún tiempo atorados, diríamos, en el capítulo 1 de Romanos, particularmente en esta segunda parte, versículos 18 hacia el final, el versículo 32. Concluiremos el día de hoy con este capítulo para dar lugar a lo que sigue en el mismo libro de los Romanos. Pero sin duda que esta parte es muy importante para la comprensión del Evangelio. El apóstol Pablo, en la expresión de esta palabra a los hermanos de Roma, a quienes desea visitar para compartir con ellos el Evangelio que le ha sido encargado para predicar, expresa en este punto la gran necesidad precisamente que el ser humano tiene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es aleccionador esta parte de la Escritura también porque nos enseña para vernos adecuadamente. Los seres humanos tendemos a mirarnos a nosotros muy positivamente, a pensar de nosotros mismos como buenos, a pensar de nosotros mismos en términos de ser lo máximo, como eso queda expresado en el humanismo. El hombre llega a ser la medida de todas las cosas. En tanto que el humanismo exalta al ser humano, lo cierto es que la Escritura lo humilla. En tanto que el humanismo se centra en el hombre y a partir del hombre ve todas las cosas, la Escritura se centra en Dios y a partir de Dios nos enseña a mirar todas las cosas, incluyendo, nos enseña a mirarnos a nosotros mismos a la luz de su palabra. Es por eso que es importante. No tendríamos una visión cristiana, escritural, de toda la realidad y de nosotros si no comenzáramos donde comienzan las Escrituras, como nos enseña Juan Calvino. Por eso es que hemos guardado el tiempo necesario y no lo hemos agotado, porque la enseñanza de esta porción y las implicaciones de esta porción son muchas para nuestra vida. Pero en aras de avanzar en este estudio del libro de los Romanos, diremos hoy
esta parte que corresponde como una también consecuencia de los temas que hemos abordado anteriormente en este capítulo 1. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que a lo largo de la historia el hombre ha estado repitiendo la acción de lo que significó la caída de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, con una diferencia ciertamente, que el hombre actual no se encuentra en el estado de inocencia en que se encontraban nuestros primeros padres. Es decir, el hombre ha estado constantemente tratando de independizarse de Dios, de suprimir su autoridad de su vida, de nuestra vida, para vivir solo por nosotros mismos. Así como lo vimos el domingo pasado cuando se abordó el tema de la rebelión del hombre para con Dios. Generación tras generación el hombre intenta colocarse a sí mismo como su propio Señor y a su voluntad como la única norma para su vida. Esto no es reciente, esto ha sido desde que el hombre se ha alejado de Dios, y de hecho es la tentación que coloca Satanás para nuestros primeros padres. ¿No queréis ser como Dios? Si Dios existe, ¿por qué el hombre se afana? Si el hombre dice que Dios no existe, ¿por qué se afana tanto en negarlo? ¿Por qué le dedica tanto tiempo a negar lo que según él no existe? ¿Acaso es porque el hombre lleva en sí la semilla de la religión? Es un ser religioso y no puede sino expresar la necesidad que tiene de Dios para fundamentar su vida. Pero como hemos dicho, vez tras vez, el hombre hace lo que el salmista expresa en el Salmo 2. Los hombres consultan unidos diciendo, quitemos sus ligaduras, ¿no? Independicémonos de Dios. Y lo hacen pensando que esto será lo mejor para ellos. Luchan de esta manera contra el Dios soberano, el que tiene la autoridad absoluta sobre todo lo que existe, porque esa autoridad le es intrínseca por derechos de creación. Y esos derechos nadie puede quitárselos a Dios, por más que lo intentemos. Porque Dios no está usurpando un lugar, y Dios no está imponiendo una autoridad que no sea la debida. Dios no está coartando nuestra libertad, porque nuestro ser y nuestra libertad las ha puesto Dios, que nos ha creado conforme a su imagen y semejanza. Dios es soberano porque Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas existen porque Dios soberanamente las ha llamado a existir. Y estas entonces existen por el mandato de Dios y por el sustento de su palabra. Este derecho es de Dios. Y como hemos dicho y lo reiteramos, ese derecho de Dios es inherente por razones de creación. Por lo tanto, lo que existe no puede existir jamás en independencia. La criatura jamás puede independizarse de Dios. No puede vivir por sí misma, sino siempre en relación al que lo creó. Así que la correcta manera de mirar todo lo que existe y a nosotros mismos es en esa relación que tenemos con el que nos creó y que sustenta nuestra vida todos los días. Pero así como lo han expresado otras generaciones y de las cuales menciona el salmista, nuestra generación no es la excepción. En nuestra generación, también influenciados por el pensamiento humanista, un pensamiento que pone en el centro al hombre mismo, y que en referencia tenemos a que esta influencia viene de la Revolución Francesa. Por eso la sociedad actual también está haciendo todo intento por independizar sus vidas de Dios.
la intención es vivir una vida sin más autoridad que la propia. Pero ¿qué es la vida sin Dios? ¿Y qué es el hombre sin aquel que lo creó y lo sustenta todos los días? Podemos mirar en la Escritura que la negación de Dios que hace el hombre no hace sino dejar al hombre en su extravío y en la más triste de las condiciones. Negar a Dios no resulta en la libertad nuestra. Al contrario, la negación de Dios resulta en el mal para nosotros. Y no hay que ir muy lejos. La condición en la cual el hombre vive hoy, a la cual el hombre mismo suele preguntar por qué hay violencia, por qué hay injusticias, por qué hay tronerías, por qué hay pleitos, por qué la humanidad sufre todo lo que vemos en derredor y escuchamos en las noticias diariamente. Si se hace esa pregunta, precisamente la respuesta es que la humanidad cosecha tales cosas o es el resultado de negar a Dios, de abandonar a Dios, de dejar su punto de partida. Hay cosas a las que el hombre no puede escapar porque son vitales para la definición de su vida. Y la más grande de ellas es precisamente esta. Decir que Dios existe o no se dice muy fácil, pero las implicaciones de esa afirmación son enormes para nuestra existencia. Una de esas implicaciones es que si negamos a Dios, entonces ¿cómo explicamos nuestro origen? El origen de todas las cosas, incluyéndonos por supuesto a nosotros mismos. Si negamos a Dios, ¿cómo explicamos el propósito de la existencia nuestra? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cómo vamos a responder a esas preguntas? Si el hombre no se tiene más que a sí mismo, entonces la única posibilidad es que las respuestas a esas preguntas las busque dentro de él. Pero el gran problema que tenemos es que si él es el que pregunta y él tiene que responderlas, pues a buen refugio llega, ¿no? La única posibilidad de una respuesta verdadera a esas preguntas no está en nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Porque mientras el humanismo y algunas corrientes paganas suelen decir, la verdad está en ti, búscala dentro de ti, la Escritura dice que la verdad está en Dios y en su palabra. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Escritura nunca dice, busca dentro de ti. La Escritura siempre dice, busca a Dios y a su palabra. Esa es la gran diferencia que hay en donde buscamos la respuesta a nuestras interrogantes. Respondemos entonces que la única posibilidad de tener una respuesta verdadera a nuestras inquietantes preguntas es buscar a Dios y buscarle en su palabra, porque solamente Dios es y está en él la verdad. Abraham Kuyper, en una de sus conferencias sobre el calvinismo, que predicó a finales, o que dictó a finales del siglo XIX en Princeton, al tratar el tema del paganismo y tratando los diferentes sistemas de vida o cosmovisiones, llega a decir acerca del panteísmo, que es una expresión del paganismo. Y llega a decir ya entonces, en las naciones protestantes,
y se estaba refiriendo particularmente a los Estados Unidos, Norteamérica y Europa, y particularmente todavía al suyo, a su país, Holanda, los Países Bajos. Dice, en las naciones protestantes, el panteísmo reclama para sí cada vez más la supremacía en cada esfera de la vida. ¿Y esto por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Dos problemas particularmente tenemos. El problema de explicar el origen y el significado de la realidad. Y segundo, el problema del bien y del mal. Para mencionar solo dos, por cuestiones del tiempo. Primero, tenemos el problema del origen y del significado de la realidad. Si rechazamos a Dios, nos hemos privado a nosotros mismos de la verdadera fuente de todo verdadero conocimiento. Eso en principio. Nos pareció una buena idea ser nuestros propios dioses, ¿no? Nos pareció una buena idea la oferta que Satanás presentó. Nos pareció una buena idea ser independientes, ser autónomos. El problema es que no existimos por nosotros mismos, sino por el que nos creó. Y si rechazamos a aquel que nos creó, nos estamos privando a nosotros mismos de la verdadera fuente de todo verdadero conocimiento. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, a decirnos que como el hombre no quiso tomar a Dios en cuenta para su vida, entonces ¿cuál fue el resultado? Dios lo entregó a una mente reprobada. Lo dejó que se quedara en la vanidad de su mente y que su corazón quedara entenebrecido, es decir, perdió toda noción de lo que es verdad. Por eso también Pablo dice que el hombre sustituyó la verdad de Dios y en lugar de la verdad de Dios, ¿qué puso? Porque no se puede quedar sin nada. En lugar de la verdad de Dios puso la mentira, es decir, lo que es contrario. Y sobre ese principio de la mentira edifica toda su vida. Interpreta la realidad, interpreta su vida y plantea a partir de ahí el desarrollo de su existencia. Ahí pues, en esa decisión crucial, en el principio, decidimos contra nosotros mismos, solo que no nos dimos cuenta. De la misma manera que el hijo pródigo, al pedir a su padre la herencia, pensó que eso era positivo para él. Pero no tardaría en darse cuenta que fue la peor de las decisiones que pudo haber tomado. Distanciarse de su padre. Tanto que después lo vemos regresar, como dice el dicho popular, con el rabo. Ya, ustedes lo dijeron. Dios dejó entonces al hombre que quedara en esta condición. Es decir, el hombre en todo esto resulta en una visión equivocada de la realidad. Hubo un cambio en su cosmovisión. Como cristianos, confesamos en lo que dice el primer artículo del Credo de los Apóstoles. Esa es una afirmación nuestra. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es una declaración sencilla que memorizamos sin mucho esfuerzo. Pero esa declaración, hermanos, es importantísima para una visión cristiana de la realidad. Porque esta declaración resume la enseñanza escritural que nada de lo que existe por casualidad.
sino todo lo que existe, arriba en los cielos y abajo en la tierra, existe por el expreso decreto de Dios. Todo lo que existe entonces encuentra su razón de existencia en Dios y en su soberana voluntad. ¿Cómo aprendemos eso? Por la Escritura. No es la conclusión de un análisis científico, es la presuposición, lo que caracteriza toda cosmovisión. Recibimos esa verdad por revelación. Por eso decimos con el escritor de los Hebreos, por fe decimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No somos nosotros quienes hemos llegado a ese descubrimiento. Miren, al día de hoy, con todo el esfuerzo que el hombre ha hecho, no ha llegado a entender cómo es que las cosas han llegado a ser. Y vaya que le hemos invertido a la investigación y a todo. Nuestra última esperanza es este telescopio que puede ver hacia el origen, ¿no? No es el Hubble, es otro. Se me olvidó el nombre. No hemos llegado nosotros porque a la respuesta acerca del origen no se puede llegar por nuestro razonamiento, sino por revelación. No hemos sido nosotros los que hemos descubierto eso. No afirmamos eso que dice el credo apostólico porque nosotros hemos llegado a esa verdad. Lo declaramos como una expresión de nuestra fe por la revelación de Dios. Ha sido Dios nuestro Creador que ha hablado. Él que ha hecho todas las cosas conforme a su voluntad, el que habla, que nos revela la verdad acerca de nuestro origen, que nos dice por qué existimos y para qué existimos. Por eso el mejor lugar a donde puede ir el hombre es a Dios. Como dijimos ya en una ocasión, no es que estemos en contra de la ciencia ni de la tecnología en ningún sentido. Pero la manera en que usemos la ciencia o enfoquemos la ciencia y usemos la tecnología dependerá de nuestra postura cosmovisional. Entonces, enfocaremos nuestro esfuerzo. La enseñanza de la Escritura, esa revelación de que todo lo hizo Dios, es una enseñanza que da profunda paz al corazón y establece la dirección para nuestras vidas. Por eso es que no vemos al pueblo de Dios ser muy especulativo en razón a estos temas como sí lo fueron los griegos. ¿Y por qué no somos muy especulativos? Porque partimos de ese principio. En tanto que los griegos buscaban por su propio esfuerzo las respuestas a sus interrogantes. Las respuestas a las preguntas de significado, por revelación las conocemos, porque Dios nos ha dado la respuesta. Si no es de esta manera, no tenemos esperanza de verdadero conocimiento. ¿Y qué es lo que comenzaremos a hacer? Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Comenzaremos a hacernos dioses y comenzaremos a llamar bueno a lo que no es bueno y malo a lo que no es malo. Porque de la separación de Dios y de nuestra separación de su revelación, el hombre entonces ha intentado responder elaborando respuestas a partir de sí mismo, resultando en ello o de ello en la teoría más aceptada el día de hoy para explicar el origen de todas las cosas. ¿Cuál es la teoría más aceptada el día de hoy? La evolución. Lo que no nos enseñan es que la evolución es una cosmovisión. Nos quieren dar esta visión como la verdad, cuando es apenas una teoría. Esta teoría enseña como verdad absoluta
o es enseñada como verdad absoluta en las escuelas. Y esta forma la cosmovisión y da la orientación para la vida a nuestra sociedad secular. Si queremos pensarlo de esta manera, ¿por qué se está secularizando nuestra sociedad? Por este principio, porque nos hemos alejado de Dios y hemos aceptado como verdad lo que no es verdad. El doctor Van der Waals nos dice cuál es el intento de esa teoría. Dice él, Darwin y el evolucionismo tienen el propósito de explicar el desarrollo de los seres vivos en términos de causas naturales solamente, es decir, sin Dios. Desde la escuela se nos enseña que el universo se autogeneró, que venimos, que la realidad hoy viene de la nada. Pero ¿cómo es que lo que es puede venir de lo que no es? La teoría de Darwin es un intento por dar a la teoría de la evolución una base científica, porque lo que dice la teoría de la evolución no lo inventó Darwin, esas ideas ya estaban previamente conocidas. Por ejemplo, la lucha por la supervivencia no era nueva, la mutabilidad de las especies tampoco es que la inventó, o la selección natural y el origen del hombre a partir de formas inferiores de vida, porque no solamente de primates, sino aún más atrás. Esas ideas ya estaban en circulación. El problema de todo esto es que solo llegamos a explicar nuestro universo como un universo autogenerado. La afirmación de que todo lo que es procede de la nada y que lo impersonal da origen a lo personal, en el caso del ser humano, es una creencia, es una fe, no es una verdad científica. Ahora vemos cómo si aceptamos esta cosmovisión, a partir de esta cosmovisión entonces se hace todo el esfuerzo científico y demás, se estructura la sociedad también. Y esto es porque solo a medida que conocemos las leyes que gobiernan nuestro universo, a partir de ellas tratamos de explicar cómo es que llegó a ser lo que es. Pero también nos dice el hermano Van der Waals, debemos distinguir entre la evidencia factual objetiva y la interpretación subjetiva. Ciertamente los hechos están ahí, pero el ser humano no es neutral. El ser humano hace una interpretación subjetiva de los hechos y lo hace por el compromiso religioso que está en su corazón. Si comenzó negando en su corazón a Dios, entonces aunque tenga al mismo Dios enfrente, lo va a negar. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? Estaba frente a ellos el Señor Jesucristo. Estaba no solo Él en silencio, sino su enseñanza como evidencia, sus milagros como evidencia. Y aún con todo y eso, cerraron su corazón y dijeron, no. Hasta dijeron, por Belcebú, echas fuera a los demonios. El hombre es un ser religioso e interpreta todos los hechos a partir de esa postura. Y si partimos de lo que dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, eso marcará el desarrollo de su reflexión sobre lo que existe y dará rumbo a las respuestas que elabore.
porque todo es guiado por el compromiso religioso de la persona. Porque el científico no hace ciencia quitándose sus convicciones. El científico hace todo su trabajo con el compromiso de su corazón. No es neutral. Si hace ciencia, habiendo afirmado la creencia de que Dios no existe, entonces todo lo que hará a todo ese esfuerzo le subyacerá su compromiso religioso anti Dios. Y todo su quehacer se volverá en ese esfuerzo y estará luchando contra Dios para decir no existe. En la cuestión del origen del hombre viene también el problema. Porque la ciencia natural no puede mostrar cómo o por qué medio el hombre llegó a existir. La existencia del ser humano sigue siendo un misterio. Pero no para nosotros, no para los cristianos. Porque para los cristianos, como hemos comenzado también diciendo, ¿dónde está la respuesta? ¿Dentro de nosotros? No, sino en la revelación de Dios. Y es en la palabra de Dios donde encontramos la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué existimos? Y es muy sencilla. Existimos porque el Creador nos hizo. Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El evolucionismo, lejos de creer en esto, de aceptar, ha afirmado, como dice el salmista, que Dios no existe. Y en tres principios fundamentales podemos afirmar que la cosmovisión del evolucionismo también es de carácter religioso. Primero, porque afirma respecto a Dios que Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces ¿qué de nosotros? Respecto de la ley, no existe la ley de Dios, por eso la Biblia finalmente resulta también no ser más que un libro que expresa las experiencias religiosas de un pueblo muy antiguo. ¿Y el cosmos? El cosmos no fue creado, simplemente es el resultado de ese proceso de evolución. Así que, si negamos a Dios, nos metemos en ese problema de no poder explicar cómo llegó a ser el universo del cual somos parte, ni tampoco podremos explicar por qué existimos nosotros o para qué existimos nosotros, dejándonos en un gran problema existencial, en un gran vacío existencial, que el ser humano lo va a expresar precisamente en su forma de vida. En segundo lugar, tenemos el problema del bien y del mal. Si no existe Dios y no existe una ley absoluta, una norma para la vida, entonces, ¿cómo vamos a poder definir qué está bien o qué está mal? ¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? Si no hay Dios y no hay ninguna norma absoluta que rija para la vida del hombre, entonces no tenemos la posibilidad de decirle a alguien estás mal o estás bien. Algo es correcto o algo es incorrecto. Porque entonces no hay normas absolutas a las cuales podamos apelar para conducir nuestra vida. Sin Dios, todo se vuelve relativo. Sin Dios, todos tenemos razón. Sin Dios, hagamos lo que queramos. No hay una verdad absoluta. Y si esto es así, si no tenemos a Dios y no tenemos a su palabra como ley, como norma para nuestra vida, no tenemos una visión clara entonces de lo que es correcto, de lo que es incorrecto.
solo podemos apelar, si somos consecuentes con la teoría de la evolución, a la naturaleza biológica y definirnos por ella. Pero hoy encontramos que ni siquiera eso, porque hasta están diciendo que ser varón o mujer es un constructo social. Si rechazamos a Dios y a su palabra, desaparece la idea de pecado. Ya no hay pecado. Porque entonces lo que podemos percibir como malo, violencia, injusticias, pobrezas, etc., no es resultado de la rebelión del hombre para con Dios, sino se explica de otra manera. Todos estos son vestigios de las antiguas inclinaciones y tendencias de nuestro pasado animal. Algo que solo esperamos, hay que tener mucha fe, que en el futuro, a medida que avancemos, irán desapareciendo. Pero si nos quedamos sin Dios, sin su verdad, o una norma absoluta para nuestra vida, esto también destruye el sentido propio de responsabilidad. ¿Ante quién somos responsables? Ante nadie. Porque si Dios no existe y no hay norma absoluta para nuestra vida, hagamos lo que queramos. Miren cómo era muy clara la conclusión de cómo se decía en el tiempo de los jueces. Que se dice, y después se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y cómo termina? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque la norma para la vida ya no está fuera de nosotros, no es objetiva. No podemos apelar a una norma absoluta de lo que es bueno, de lo que es malo. Subjetivamos la verdad. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Subjetivamos la verdad. ¿Qué es verdad? Lo que tú creas y lo que tú quieras es verdad para ti. Ya no nos define la palabra de Dios y no nos define nuestra relación con Dios, sino nos definimos a partir de nosotros mismos. ¿Cómo no será entonces posible que alguien se crea lo que quiera? Y el problema no es que alguien se perciba como quiera, tiene la libertad para eso. El problema es que nos quieran imponer a los demás a verlo a él o a ella como él mismo se percibe. Es decir, aceptar su locura como norma para nuestra vida. Eso es lo que está diciendo ahora. Se relativiza todo. No hay una norma entonces. Hagamos lo que queramos. Cada uno haga lo que bien le parezca. Ese es el principio si ignoramos a Dios. Ese es el principio que ponemos si quitamos la verdad de Dios. Tú eres tu propia verdad. Haz lo que tú consideres que está bien. Al final esa es la recomendación, ¿no? Mientras no tengas conflicto contigo mismo, haz lo que quieras. Por eso en este contexto no se puede predicar de pecado. Y si decimos lo que es, lo que haces, lo que piensas, lo que dices es pecado, ahora el hombre se siente agredido. Por eso ahora nos están llevando a ser políticamente correctos. Porque ya no le puedes decir a alguien, estás mal, porque no lo vayas a traumar, ¿no? Porque se siente ofendido, se siente mal, no le gustó. El resultado de eso es dejar a Dios. El resultado, eso que vemos hoy, es el resultado de haberse alejado a Dios, de haberle dicho a Dios, no queremos tomarte en cuenta en nuestra vida y no queremos a tu palabra como norma para nuestra vida. Queremos ser libres y queremos hacer lo que nosotros querramos. Pero
¿cómo entonces vamos a saber qué debemos hacer? ¿Qué está bien? Lo único que queda es el consenso de los hombres. Por eso no es extraño que se llegue a hablar que el matrimonio, la familia y otros son meros constructos sociales. Son meros resultados de estar de acuerdo nosotros, o como lo decía Rousseau, de haber llegado al contrato social. Por lo tanto, entonces, si todos estos son resultados del consenso humano, ¿por qué no los podemos modificar? Y quitar incluso. ¿Por qué el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer? Si Dios no existe y su palabra no existe, ¿por qué no podemos cambiar ese concepto? Y el de familia y todo lo demás. Si esto es así, si estamos sin Dios, ¿por qué no entonces puede suceder lo que sucede en derredor nuestro, aunque nos quejemos? Porque si no hay Dios y no hay una norma absoluta para nuestra vida, ¿qué impide que modifiquemos a conveniencia nuestras normas o las leyes que nos rigen? Al final son pura costumbre o tradición. Así, lo que antes era malo, nosotros podemos decir que es bueno. Y al revés, lo que antes era bueno, ahora podemos decir que es malo. Las cosas pueden cambiar con tanta facilidad como nosotros querramos. Pero ¿a dónde nos va a llevar eso? Dios se reirá. Dice el Salmo 2, ¿no? Porque eso va en contra de nosotros mismos. Es en este punto de la confusión que el hombre tiene acerca de su vida, acerca de su existencia, en donde Pablo dice, predicamos el Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Porque la salvación no significa que cuando mueras te vas al cielo, sino porque la salvación significa la recuperación de la verdad, la restauración del correcto orden, de la norma correcta para nuestra vida. La salvación entonces no tiene que ver solo con el más allá, la salvación tiene que ver con nuestra vida ahora mismo. Si no, ¿qué podemos esperar de una sociedad que ha marginado a Dios? Es claro lo que el apóstol dice, que habiendo conocido a Dios, el hombre decidió no tomarlo en cuenta. Como resultado, cambió la cosmovisión del hombre. Significó un cambio en la comprensión de sí mismo y el ordenamiento de la vida. Por eso el resultado no es extraño. Dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Por qué viene todo ese cambio en la manera que el hombre vive con el hombre? Tanto que el hombre se vuelve el mayor riesgo para el hombre mismo. Porque todas las cosas que habla Romanos 1 al final es el resultado de ese extravío. Y a medida que el hombre se aleja de Dios, solo puede manifestar más y más ese extravío. Porque el hombre pierde la dirección correcta para la vida. Y esa es la desgracia del hombre. Cual hijo pródigo, al final llegó a ese punto en el que su vida llegó a la más grande de las miserias, sin Dios, sin esperanza. Como dice el Salmo 1, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Una vida sin sentido, sin significado. Con razón el apóstol Pablo nos recuerda nuestro pasado
después que hemos sido traídos a Cristo. Y nos dice que antes estuvimos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Lo que al hombre sin Dios le parece bueno, al final es su propia desgracia. Pero en Cristo somos vueltos a conocer la verdad. En Cristo somos vueltos a una visión correcta. En Cristo somos restaurados a nuestro correcto lugar y a nuestro correcto entendimiento de nosotros mismos. Por eso en Cristo hay shalom, hay restauración, hay vida. De manera entonces, hermanos, que el apóstol Pablo, poniendo este contexto, nos lleva después a que veamos todo el significado de nuestro Señor Jesucristo y de su obra para redención de nosotros, que con tal contumacia nos apartamos de Dios, le dimos la espalda hasta que gemimos esperando la redención. Quiera Dios afirmar, hermanos, en nosotros su verdad y guiar nuestros pasos para que vivamos en conformidad con estos principios. Vamos a orar al Señor. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tus misericordias, Señor, y bondades para con nosotros. Que por tu palabra, Señor, nos enseñas cómo es que llegamos a ser, cómo es que todo lo que existe llegó a existir y la razón para la cual existe. Porque en tu palabra encontramos, Señor, esa verdad. De manera que no nos permite, Señor, andar extraviados, confundidos, como dice tu palabra, sin saber distinguir nuestra derecha de nuestra izquierda, sino que en tu palabra, Señor, encontramos y aprendemos a conocer lo que es verdadero para conducir nuestra vida por las sendas de tu justicia. Señor, gracias porque abres nuestro entendimiento y en el vivir diario, Señor, que podamos expresar esa verdad que tu palabra nos enseña. No tenemos la problemática para explicar el origen, iniciando en una confesión, ni para dudar, Señor, del propósito de nuestra existencia, como lo han dicho nuestros padres desde la expresión de tu palabra, que el fin principal del hombre es glorificarte, Señor, y gozar de ti para siempre. En este principio fundamentamos nuestra vida y todo lo que hacemos, porque todo cuanto hacemos, Señor, cuanto somos, debe ser para tu gloria. Rogamos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones de tal manera que nuestra vida, en su expresión cotidiana, manifieste, Señor, esta verdad. Que si de nuestros padres se dice que no, o decidieron no tomarte en cuenta, que de nosotros se diga, Señor, que en la vida expresan tus hijos que han tomado en cuenta a ti y a tu palabra para todas las cosas. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. En pie, hermanos, vamos a dar respuesta a la palabra republicada de este día. Vamos a entonar el himno 148. Ya la noche con su sombra se alejó. De la séptima parte del himnario, Confesión, Perdón y Salvación, por A.H. Acri y traducción por Vicente Mendoza. Himno 148, ya la noche con su sombra se alejó. La
hermanos, también de igual manera